Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. En nombre de Vice quiero agradecerle la asistencia a esta presentación, conversa que queremos tener acerca del Fondo de Inversión Vice Rentas Inmobiliarias. Mi nombre es José Antonio Sangüesa, soy gerente de activos alternativos e institucionales en Vice Inversiones. Junto con Diego Pérez, nuestro gerente de negocios inmobiliarios, vamos esta mañana a contarles un poco cuál ha sido el desempeño y las gestiones que hemos realizado en el fondo de rentas. Vamos a mostrarles cuál ha sido la evolución en estos últimos años que sin duda han presentado desafío para una serie de materias. Eh, También le vamos a comentar cuáles proyectos hemos estudiado y analizado en este periodo de tiempo. Ahí le vamos a contar básicamente por qué esos proyectos no los hemos invertido. Hay unas láminas que le queremos contar para finalizar ya en la presentación de los negocios que estamos hoy día trabajando, un negocio que está, yo diría, bastante cerca de poder cerrarse y un negocio que nos parece que es muy atractivo para este fondo. Eh, Dentro de la presentación, ustedes podrán hacernos las preguntas, hay el chat de la presentación. Si nos pueden escribir en ese chat, las preguntas las vamos a organizar y ordenar todas, obviamente aglutinándolas en la medida que las materias sean más o menos parecidas para poder responderlas ya al final de esta presentación. Así que esperamos que sea de su utilidad y sin más preámbulo, te doy la palabra, Diego, para que nos empieces a contar acerca del fondo Vice Rentas Inmobiliarias. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, la idea de este webinar, como comentaba José Antonio, es comentar el fondo de renta inmobiliaria de Vice. Este fondo busca oportunidades de inversión en activos inmobiliarios con renta no residenciales. Actualmente este fondo tiene activos invertidos por 96.000 UF de renta comercial, siendo Walmart el principal arrendatario. El plazo de este fondo está hasta el año 2025 y puede tener renovaciones anuales. El tamaño del fondo es de 600.000 UF, con la cual actualmente existiría un saldo por invertir de 504.000 UF. El fondo está buscando invertir en locales comerciales, en centros de bodegaje o oficinas que se encuentren con arriendos de largo plazo. Ahora vamos a ver los activos que tiene el fondo actualmente. El primer activo que cuenta el fondo es un bodega a cuenta de quinta normal, donde el arrendatario es Walmart principalmente, y tiene 5 locales, de menor tamaño que son arrendados a locatarios menores. Actualmente existen 2 de estos locales que se encuentran vacantes, desocupados, pero que en la actualidad ya tenemos 2 prospectos de arrendatarios para ingresar y estamos en el trámite de la firma del contrato de arriendo con ellos. Este local de a cuenta de quinta normal produce una renta anual de 8.747 UF y la vacancia que tiene por estos 2 locales es de un 4,6%. El supermercado a cuenta de Los Andes, que es una caja que tiene de metros cuadrados arrendable de 2.580 metros cuadrados, 100% arrendado por Walmart, por el supermercado a cuenta, y produce un promedio actual de renta anual de 6.199 UF. El tercer activo es un superbodega a cuenta también en Purranque, que tiene 1.594 metros cuadrados de arriendo y da una renta promedio anual de 3.537 UF. 100% arrendado también por Walmart. Actualmente, Diego, perdón, te paso una sí, pues, pregunta. Si puedes volver en la lámina justo anterior, si te puedes referir a la tabla del lado derecho, en la última fila, donde dice ingreso variable. Cuéntanos de qué se trata ese ingreso variable, por favor. muchas gracias, José Antonio. Se me estaba quedando en el tintero esa parte que es muy importante. El ingreso variable se refiere a las ventas que tienen los supermercados. Cuando superan el monto de arriendo mensual fijo, se paga un 2% de las ventas. Se comparan las ventas que tiene el supermercado
se multiplican por el 2%, y si ese monto es superior al monto fijo, se paga el fijo más el diferencial que existe con el 2% de la venta. Gracias. Ese ingreso variable está indicado para los 3 supermercados a cuenta con Walmart, tanto en Quinta Normal, como en Los Andes y como en el de Purranque. Gracias, Diego. En el estado actual del fondo, los activos pudieron operar en su gran mayoría durante fines del 2019, 2020 y 2021, salvo algunas pocas excepciones que comentaremos. Como todos saben, en octubre del 2019 estuvo el estallido social, por lo cual se generaron dificultades en ciertos locales comerciales para poder operar. En los locales a cuenta, durante este periodo de Los Andes y de Purranque, no hubieron problemas, ¿ya? Y en el de Quinta Normal hubieron algunos inconvenientes, lo cual llevó a hacer un descuento al local de Quinta Normal en diciembre del 2019 porque no pudo operar. Y por eso se le liberó de ese mes el pago del 2019 al local de Quinta Normal. A fines del 2019 y durante el 2020 hubieron algunos arrendatarios chicos de los que están ubicados en los locales de Quinta Normal que empezaron a atrasarse con el pago de arriendo y acumularon mora. Para mantener la recaudación, pactamos con estos arrendatarios morosos un acuerdo para que se pusieran al día. En algunos de esos casos consideramos un descuento en el arriendo por algunos meses y la mayoría de los arrendatarios cumplieron su compromiso y hoy están al día. En este periodo, un arrendatario que tenía 2 locales arrendados dejó de pagar, por lo cual tuvimos que iniciar gestiones de cobranza judicial y temas de desalojo con ese Diego, arrendatario. yo sé que está escrito ahí, pero hay varios asistentes que se incorporaron hace poquito. Esos locales pequeños que tuvieron ese problema no eran de Walmart, no eran de los locales pequeños de Quinta Normal. Efectivamente, eran locales pequeños de Quinta Normal que tienen distintos arrendatarios, ya no son de Walmart, son arrendatarios más chicos. ¿Qué ¿ya? negocios tenían esos locales, Diego? Mira, voy a volver un par de láminas atrás ¿Sí? para poder mostrarlos por los locales. Ya. ¿Ya? El local 1 era una fuente de soda, el local 2 era una peluquería, el local 3 es una peluquería, el local 4 un restaurante y el local 5 es una farmacia. Okay. Los 2 locales que dejaron de pagar eran el local 1 y local 2, ¿ya? Que tenían el mismo arrendatario. ¿Ya? Empezó de peluquería. En un inicio, este locatario que dejó de pagar tenía el local 1, local 2 y local 3. Pero el local 3 lo devolvió, lo volvimos a arrendar nosotros a una peluquería, se quedó con los locales 1 y 2, los cuales dejó de pagar y generó el tema que tuviésemos que iniciar acciones legales contra él. Vale. Local 4 restaurante y local 5 farmacia. De acuerdo, gracias Diego. Volvamos a donde habíamos quedado. Entonces, terminaste diciendo que con este arrendatario que dejó de pagar, iniciaste acciones de cobranza judicial y desalojo. Eso nos quedamos. Ya, gracias. Ahí fue donde te interrumpí. Gracias. No te preocupes. Hemos mantenido todas distintas acciones durante el periodo de pandemia que permitan que estos arrendatarios que tienen un buen comportamiento puedan pagar el arriendo y puedan hacer frente a los problemas que generaron la pandemia. Durante el 2021 hemos mantenido la condición de descuento en el arriendo en caso que los locales no puedan operar por estar en cuarentena, es decir, estar en el periodo de fase 1. A esos locales que han presentado un buen plan de pago, que no pueden operar por estar en fase 1, se le ha otorgado un descuento. Ese descuento ha sido el 50% del arriendo mientras estuviesen en fase 1. El descuento realizado a estos locatarios durante el año 2020 y hasta junio del 2021 suma un total aproximado de 4 millones de pesos. Durante julio del 2021 se desalojó con la fuerza pública a los arrendatarios morosos del local 1 y 2. Esta acción judicial fue iniciada en abril del 2020.
Como ya comenté, hoy día tenemos 2 prospectos de clientes que estamos viendo ya los contratos de arriendo para que ellos puedan utilizar el local 1 y el local 2. Actualmente, la ocupación de los locales, considerando el 100% de los metros cuadrados que tiene el fondo, o sea, los 3 locales, los 3 supermercados a cuenta, más estos 5 locales pequeños, nos indican que hasta junio había un 100% de ocupación. En julio se produce el desalojo de los locatarios que estaban con el problema judicial que tuvimos que sacarlo, y en ese minuto quedamos con un 98% de ocupación y un 2% de vacancia en el total de los metros cuadrados. Con respecto a los ingresos del fondo, para tener un parámetro general de cuál es el fuerte de los ingresos del fondo, el 90% de los ingresos está dado por la facturación de Walmart, por los supermercados bodega cuenta, y solamente un 10% viene producto de los locales, de los 5 locales chicos. Diego, te puedo hacer una pregunta respecto a eso, que algo lo cubriste anteriormente, pero en los gráficos de Walmart se ven algunos meses donde el ingreso crece un poco. ¿Nos puedes contar por qué pasa eso? Eso, en los gráficos de Walmart se producen estas variaciones de ingreso producto de lo que comentamos anteriormente del 2% de las ventas. Cuando el 2% de las ventas supera al monto fijo de arriendo, incrementa el valor de los ingresos para el fondo. Gracias. Oye, y otra pregunta, en el gráfico de abajo, si uno ve la línea, la porción amarilla de las columnas, se ve que unos meses, por ejemplo, el amarillo de septiembre se ve, o de agosto del 20, se ve harto más grande el amarillo que junio y julio del 20. ¿Por qué se genera esa diferencia? Mira, en la facturación de los locales chicos también se incluye lo que es el consumo, pero acá principalmente en ¿Consumo de qué, agosto, perdón? consumos básicos, consumos de agua y de luz, ¿ya? Ok, ya. Entonces, en los meses de junio y julio, estos valores están bastante planos porque no hubo lectura producto de la pandemia en esos meses, y la pandemia y la lectura se generó a fines de julio y se cobró en agosto, y ahí se acumularon varios meses. Acumular. Entonces, por eso Ya, se produce el aumento esa variación. específicamente en el mes de agosto y de septiembre. Gracias. ¿Mm? Gracias. Con respecto a la recaudación, como ya comentamos recién, existen descuentos que se han realizado en los contratos de los locales. Acá estamos viendo el total de recaudación, o sea, el 100%, incluido Walmart con todos los locales, y en forma gráfica indicamos lo que estaba recaudado, cuántos eran los montos que estaban morosos por mes y cuáles fueron los descuentos otorgados en ciertos periodos de tiempo durante el año 2020 y 2021. Diego, puede ser que para alguno de la audiencia se vea muy pequeñito en los meses, porque hay unos que se ve una pequeña barrita. Esos son los descuentos que se le hizo a un local en ese mes por no poder operar. Eso es lo que tú dijiste antes, que hicimos descuentos por 4 millones de pesos en ese periodo. Es en el total de estos descuentos, sea durante el 2020 y sumado lo del 2021, suma un total de 4 millones Ya. de pesos. Ok, ¿Ya? gracias, Diego. ¿Ya? Sí, esa parte se ve súper chiquitita en la barrita por Bien, porque la fue poco. proporción, digamos. Ok. Acá he visto también un poco en forma porcentual para poderlo dimensionar. Acá indicamos que esos meses que fueron que fueron descuentos, fueron un 0,7, un 1,8, el más alto fue un 3,6 en agosto del 2020, y durante el 21 un 0,8, 1,5 y 0,7% de descuentos del total de los ingresos de esos meses. Diego, otra pregunta en eso, de la facturación de lo recaudado, sobre el 92% ha sido la recaudación, que está bastante plana como sea en el gráfico. Pregunta Sí. respecto a los morosos, ¿eso en general, eso fue siempre, iba cambiando los locales que estaban morosos o es algún arrendatario en particular? Son solamente 3 arrendatarios que tuvieron mora.
El local Ok. 1 y local 2 en forma constante, ¿ya? Hasta que De acuerdo. logramos su desalojo. Y el local 3, perdón, el local 4, que era un restaurante que tuvo distintos problemas, él acordó una forma de pago para ponerse al día, que fue un pagaré que logró ponerse al día, y posteriormente, producto de que no se reactivaba todavía con la pandemia, durante el 2021, logró tener un poco de mora, que lo vamos a ver vamos a ver el detalle de la morosidad ahora, en ese sentido, para, ¿cómo se llama? Y logró tener mora partió con mora en enero del 2021 hasta Ya. ahora, pero ya lo acordamos con él una forma de pago para Solución. disminuir esa mora y poderse poner al día. Gracias. ¿Mm? Acá se muestra la estadística de mora, que son de estos locales chicos que están en Quinta Normal, donde se puede ver principalmente que la mora está dada por los locales 1 y 2, y el local 4 en marzo del 21 empieza con mora, ¿ya? Se acordó con Puede el contar esta local razón. 4, claro, con el local 4 se logró un acuerdo que va a pagar un monto de aproximadamente 2 millones de pesos mensuales, ¿ya? Para ir disminuyendo esa mora, pagando la factura correspondiente, más abono de la factura siguiente, y de esa forma estimamos que a diciembre de este año este local ya se encuentre con sus cuentas al día. Al día. Gracias, Diego. Acá hacemos un comparativo de los ingresos reales, ya con respecto a los ingresos proyectados en la evaluación al momento de comprar los activos. La línea azul es la real y la otra línea es la evaluación, ¿ya? Como pueden ver, está indicado en UF los ingresos reales versus los ingresos de evaluación. Como pueden ver, desde febrero del 2019, que fue la etapa en que se compró estos activos, hasta noviembre del 2019 estuvieron prácticamente en líneas muy parejos. En diciembre se produce una baja de arriendo de los ingresos producto del descuento que se tuvo que hacer en el local de a cuenta de Quinta Normal porque no pudo operar, y posteriormente empiezan a aumentar un poco con respecto a los ingresos con algunos PIC producto de los 2% de venta, y de noviembre hasta ahora siguen más o menos parejos en esos valores, y este PIC que se ve acá en julio también es producto del incremento del 2% de mayor ingreso en alguno de los locales. Con respecto a la vacancia, si comparamos las vacancias reales versus las vacancias que estaban indicadas en la evaluación, podemos ver que las indicancias de estos locales chicos principalmente, ya que son los que tenían contratos más cortos versus los contratos que tienen los locales de Walmart, de Quinta Normal, Los Andes y Burranque, que eran locales a largo plazo de arriendo, vemos que se consideraban porcentajes de vacancia superiores a la vacancia real que hemos tenido actualmente en estos activos, ¿ya? Diego, una pregunta en eso. Hoy día estamos ¿no es cierto?, ya a mediados de septiembre. Esto, el análisis lo hiciste a fines de julio. En agosto, dado que todavía no se han arrendado esos dos locales que comentaste, debiera repetirse el 2%, la columna azul que tienes debiera repetirse, ¿no es cierto?, en agosto. Y en Efectivamente. septiembre ya esa columna desaparecería, porque entiendo que estás próximo a contratarlo. Efectivamente, en julio y agosto se va a aparecer esta columna del 2% de vacancia, y ahora en septiembre ya debiese desaparecer porque estamos muy próximos ya a firmar los contratos con estos nuevos arrendatarios. Gracias, Diego. Con respecto al comparativo de la mora real versus la mora indicada en la evaluación no indicaba mora correspondiente en la forma que fue evaluado, y la mora real en este caso es la que indica la franja azul, que actualmente lo máximo que se ha llegado es de 4 millones de pesos y está disminuyendo. Esto es mora mensual, por si acaso, ¿ah? No es mora acumulada, ¿ya? La moneda mensual que está en 4 millones de pesos y ahora ya está disminuyendo mensualmente, va a volver a llevarla de nuevo a un punto bajo.
prácticamente sí. Con respecto a la yield real versus la yield de evaluación, la evaluación indicaba una yield del orden de un 2,9, 2,94% en los años 2019-2020 en adelante, y durante el 2019 no se entregó reparto, digamos, por parte del fondo, y ahora en el 2020 entregamos reparto que fue un 4,9% con respecto a lo que se venía indicando. Diego, ahí solamente quiero interrumpirte para toda la audiencia y contarles básicamente por qué se genera ese mayor pico en el 21 y menos en el 20 o 19. Y tiene que ver con que a fines del 2019 fuimos testigos, ¿no es cierto?, de la eventualidad de que algunos locales no podían operar. Los activos tienen que servir una deuda y por lo tanto lo primero que tenemos como fondo que resolver es que se paguen los compromisos que existen con los financistas de largo plazo, que es un tercero obviamente aquí no relacionado a Vice. Y durante el 2020 estuvimos monitoreando cómo se ponían al día los arrendatarios, los que tuvieron problemas de operación. Así que tomamos una posición más cauta en términos de distribución con el propósito de tener la caja suficiente en la medida que íbamos teniendo información que nos diera tranquilidad de que el fondo podía cumplir con sus compromisos. Cuando vimos que eso ya empezaba a ser algo más estable y podíamos asumir que esos flujos iban a estar, hicimos la distribución este año. Esa duplicidad, casi el doble del 2021, tiene que ver con que juntamos el chanchito de los años anteriores para distribuirlo posteriormente y así estar tranquilo de que el fondo cumple, el activo paga y sirve de manera adecuada sus deudas y sus otros compromisos con terceros. Gracias, Diego. Dale nomás. Con respecto a las distribuciones, en este gráfico acá podemos ver cuándo se realizó el primer llamado de capital, que fue el 3 de enero del 2019. Luego, bueno, la fecha de término del fondo es el 16 de mayo del 2025. La tira estimada del fondo es de un 6,6%. La yield distribuida, donde se genera una distribución de capital durante junio del 2021 y estos dos montos que están acá que se suman, y con eso se calcula la yield distribuida, que es el 4,9%. Si esto lo comparamos con lo que indicaba la evaluación daba una TIR de UF más 6,3%, acá estamos teniendo una UF más 6,6%, y una yield promedio de un 3,3%, y lo que llevamos en este momento es una yield distribuido de un 4,9%. Diego, sí, José, justo lo había, en esa misma gráfica, esa TIR, como señalas, considera el aporte realizado el 2019 y los flujos generados el 21, pero además muestra al 30 de junio del 21 muestra una barra bien grande que suma esos 107.000 que tú estás marcando ahora. ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo nos vas a explicar a qué significa ese? Este es el valor neto de los activos traído a valor presente a la fecha del 30 de junio. ¿Ya? En el fondo son extraer a ese... Es el NAV del fondo. ¿Y cómo se calcula ese valor? ¿Cómo se calcula? Es el valor de los activos menos las deudas. La lámina siguiente tiene... lo vamos a llevar, pero es en el fondo el valor de valorización de los activos menos las deudas que tienen esos activos. ¿Ya? Que acá está indicado que la valorización que tienen estos activos el 31 de diciembre del 2020 son 267.500 UF, ¿ya? Y a este valor se le resta, digamos, la deuda que tiene, y eso nos da el valor del NAV de los 107.000 UF, ¿ya? Y este activo están, ¿cómo se llama?, valorizados con un cap rate resultante en cada uno de los activos de un 6% y 6,2% respectivamente. Con esos cap rates fueron que se logró la valorización del activo tanto para Quinta Normal, Los Andes y Purranque. Diego, una pregunta para la audiencia que está menos familiarizada con el tema de valorización. ¿Quién hace esta valorización? ¿La haces tú? ¿Quién hace ese? No, son realizadas por expertos valorizadores que son contratados por el fondo para que hagan que entreguen este número. Gracias. O sea, mi pregunta, sé la respuesta, pero te estaba preguntando para que tú lo contaras.
ese valor que está puesto ahí como valorización no es un dato que presenta, dice AGF, por si acaso. Entonces, es opinión de un tercero y como se señala, hacen sus valorizaciones, toman cuáles son los ingresos, el cap rate y hacen su análisis y en base a eso determinan el valor de los activos, le restan, ¿no es cierto?, la deuda y nos da el NAV. Gracias, Diego. Avancemos para la próxima, por favor. Gracias. Ahora vamos a entrar al último capítulo de esta presentación, que son las inversiones que hemos evaluado durante todo este periodo de tiempo, entre el 2019 y lo que llamamos el 2021. Diego, sí, antes de partir justo con esa, dame un minuto para contar el contexto en que a toda la audiencia. Diría que ha sido un año de búsqueda de negocios difícil. Vuélvete a la primera y después vemos los datos para justo lo que está anterior. Esa. Porque básicamente con la aparición de los nuevos riesgos que teníamos enfrente, que es eventualidad de mora, no posibilidad de operar los activos en plena, digamos, de post-octubre y después con la pandemia, se generó en general, en todos los negocios que estuvimos viendo, una brecha entre la expectativa de retorno del propietario de los bienes y la expectativa de retorno que nosotros teníamos respecto a esos activos. Tomó tiempo para que el propietario de algunos negocios tuviese una inclinación a ajustar la pretensión de valor de sus activos, porque es obvio que alguien que tiene un bien inmobiliario espera que el valor solo suba, y durante el año 2020 en general se mantuvo esa pretensión por parte de los propietarios, y nosotros con todos los antecedentes que vimos empezamos a meterle un poquito más de análisis incrementamos el riesgo o la percepción de riesgo que creíamos para esos activos y se empezaron a diferenciar mucho las brechas. Entonces, durante el año 2020, y un poco haciéndome cargo de algunas preguntas que nos han hecho algunos banqueros que atienden obviamente a algunos de los clientes, que por qué pasó que no invertimos. Y yo diría que el tema central es que nosotros tenemos un rol primero que es ¿no es cierto?, de invertir en la medida que tengamos certeza o nuestra convicción de que estamos pagando el precio justo por los activos, ajustado al riesgo que estamos viendo. Y por lo tanto, varios negocios decidimos pasar, no prosperar. Algunos obviamente se nos cayeron, vamos a mostrarlos justo en la lámina que Diego mostró un poquito más adelante. Pero con eso, para transmitirle a toda la audiencia, a nuestros clientes, es que a pesar de que hubiese sido quizás conveniente para efectos de aumentar la inversión del fondo, haber comprado activos, pensábamos y nuestra evaluación nos decía que los activos tenían que valer un poco menos. Y por eso el 2020, lamentablemente, me imagino para todos, no les llamamos capital, tampoco el 2021, porque no se generó la relación de un buen activo con el precio justo, asumiendo ¿no es cierto?, la nueva información que teníamos toda a la vista producto de estas dos materias. Eso en general es la descripción de lo que nos ha pasado. Así que en la lámina siguiente, Diego, avanza para mostrarnos que hay un resumen de qué es lo que hemos hecho. Está bastante resumido, pero va a reflejar un poco el tipo de actividad que estuvimos haciendo. Te dejo para que nos cuentes detalles, Diego, cuál fue el trabajo que hicimos. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, acá, como comentaba José Antonio, queremos indicar cuáles son las oportunidades que nosotros hemos estudiado durante el último tiempo, y son 23 oportunidades que significan 4 millones de UF de inversión analizada, ¿ya? En este gráfico acá está indicado más o menos cuántos fueron en temas de oficina, cuántos fue en strip center, centros de bodega y locales comerciales. 34% en oficina, 27% en strip center, 25% en centros de bodega y 14% en locales comerciales. Realizamos 3 ofertas, ¿ya? De todos estos activos estudiados, estábamos convencidos de tres oportunidades donde hicimos 3 ofertas que sumaban un total de 760.000 UF. Lamentablemente no pudimos cerrarlo porque no llegamos a un acuerdo de precio, ¿ya? El cierre no se logró materializar con los propietarios de estos activos. En ¿Diego? este gráfico de acá, sí, José Antonio. Sí, solamente interrumpir, que en la tabla, para también darle visibilidad a nuestros clientes, los proyectos que dice estudiados
son aquellas oportunidades que, para decirlo como es fácil, le metimos HH, o sea, lo empezamos a revisar, hicimos modelos, fuimos a verlo, hablamos con el corredor o con el propietario, hicimos una gestión. Eso no incluye aquellas cosas que nos llegaron, que fueron obviamente descartados porque no tenía por ningún sentido. Nos llegaron locales, ahí dice, por ejemplo, locales comerciales. Hubo locales comerciales que se vendieron dentro de las avenidas principales de Santiago, que estuvieron obviamente algunos afectos a vandalismo. Esos proyectos ni siquiera fueron estudiados. Los poquitos locales comerciales que están ahí son locales comerciales, por ejemplo, contratados con un banco o con una empresa que tiene un giro con farmacias, pero en otros sectores. Entonces, a lo que quiero decir es que esos 23 proyectos estudiados son proyectos en que le metimos harta HH. No está el descarte de todos esos tipos de proyectos que ni siquiera le dedicamos mirar. Eso, gracias a Dios. Si quieres, avanza, por Sí, favor. efectivamente, José Antonio, lo que tú indicas es verdad. Nosotros acá son los que estamos mostrando son los que realmente estudiamos con evaluación como tal y no consideramos en esta información aquellos que fueron descartados por ubicación o porque no nos da o porque los arriendos eran muy corto plazo. Por ese tipo de temas los dejamos totalmente afuera. Con respecto a estas oportunidades, estas 23 oportunidades que están acá, en el porcentaje que podemos ver en este gráfico de acá, tenemos un 57% que no logramos llegar a acuerdo de precio con el propietario, ¿ya? Un 24% que existía riesgo de contrato, ¿ya? O sea, que el arrendatario final, el arrendatario, digamos, del local, tenía algún tipo de riesgo, el cual nosotros por ese lado descartamos el activo, ¿ya? Y un 19%, que son las tres ofertas realizadas, no logramos llegar a cerrar a cerrar el acuerdo con el propietario del activo. Diego, déjame contar de esos del tema de las ofertas realizadas que no cerramos. En eso colocamos negocios de ofertas por supermercados arrendados o sea, tiendas standalone arrendados a supermercados, bodegas para el tema logístico y un centro de asistencia a salud. Y en todas esas ofertas lo que tratamos es ir a buscar un retorno un poquito más alto de lo que habíamos visto a nivel del fondo cuando el fondo, ¿no es cierto?, los invitamos a los inversionistas. Estuvimos buscando más del UF más 6, que fue lo que de alguna manera en un principio se había esperado, y buscamos un retorno más alto porque había más riesgo a la vista, ¿no es cierto? Yo creo que, como les contaba en un principio cuando vimos este tema de los negocios, tratamos de incorporar en nuestro análisis un premio adicional que a principios del 2019 quizás eran pocos los que veían que se nos iba a venir tanto el tema octubre como el tema, ¿no es cierto?, de la pandemia, y por lo tanto lo que tratamos de traspasar a los precios ese mayor riesgo, por lo tanto menos ofertas, tiramos esas ofertas vinculantes y en la negociación final, como en todos los negocios, a veces prosperan, y en esos tres casos que pusimos esa oferta no prosperó, en algunos casos por una diferencia pequeña, pero bueno, tenemos la convicción de que si algo vale 100, hay que pagar 100 o menos y no 101, y por eso esos deals algunos se perdieron. Así que esos son los tres negocios que vimos. Entonces, solo para resumir, Strip Center arrendado a una cadena de supermercado, igual que las que tenemos, así que era el negocio, sabíamos que estaba andando bien, con un porcentaje de arriendos chiquititos a locales como los que tenemos en Santiago, en que de repente un arrendatario se porta mal y tenés que sacarlo y tenés que descontar ese precio y hay más volatilidad en ese ingreso. Segundo, centros de bodegas, que es, yo diría, el negocio que la gran mayoría de quienes estamos viendo negocios, oportunidades de inversión inmobiliarias en renta, hemos estado atentos. El negocio de bodegas ha estado con harto movimiento, hay harta demanda, casi todas las bodegas están llenas y por lo tanto es una industria que nos interesa mucho. De hecho, en la próxima lámina vamos a montar lo que estamos trabajando, ahí les voy a contar yo. Y el tercero es este centro de salud que se está echando a andar con contratos a especialidades que generan contratos a largo plazo. Y yo diría que en eso tratamos de comprar, digámoslo, un poquito más barato de lo que podría ser y no llegamos a acuerdo de precio. Estuvimos peleando bien hasta al final, pero bueno, el propietario al final decidió no vender, decidió el propietario esperar y que las cosas mejoraran. Así que esa transacción no se cerró con nadie.
Eso quería comentar. En la lámina siguiente de los negocios, ahí quisiera contarles, hablo yo, disparo yo, Diego, esta parte. Tiene que ver con los negocios que hemos estado, con los proyectos que hemos estado negociando y evaluando. Actualmente estamos en una etapa, yo diría, bastante avanzada de negociación con un operador logístico, bodega, logístico con unas ciertas competencias especiales y ciertos tipos de bodegas especiales que generan una defensa bien importante frente a la competencia. Es una transacción en torno a 1.400.000 UF. De prosperar esta negociación que estamos negociando, compitiendo en el mercado. Llevamos varios meses en esta negociación, como ustedes comprenderán, siempre toma tiempo este tipo de negocio. De prosperar esta transacción, buscaríamos un financiamiento a largo plazo de aproximadamente 800.000 UF. Tenemos varias ofertas y también estamos negociando no solamente con el vendedor, sino que con los potenciales financistas de esta compra, en términos que nos parecen adecuados, que no están tan volátiles, porque casi como este activo está denominado en UF, de alguna forma se defienden mejor las tasas denominadas en UF, los contratos son en UF, así que hay un hedge natural respecto a la inflación. Y para ello necesitaríamos, si es que obtenemos ese financiamiento de 800.000 UF, necesitaríamos en torno a 600.000 UF de inversión. Y como comentó Diego en un principio, este fondo tiene por invertir algo en torno a 500.000 UF, así que nos faltaría probablemente un pedazo de prosperar, una porción, perdón, más que un pedazo, nos faltaría una proporción del equity en torno a esas 100.000 UF que, según avancemos en este negocio, probablemente los invitemos nuevamente a reunir para ver cuáles son las opciones que tenemos para poder materializar ese negocio. Ahora, no le podemos dar mucha información porque, ¿no es cierto?, el fondo es un fondo público y es un proceso más competitivo, así que tenemos que cuidar y resguardar, ¿no es cierto?, los números finales, pero, perdón que no le puedas comentar quién es el operador, pero es de bastante buen nivel, pero es producto del proceso competitivo en que estamos. Y en términos de retorno, nosotros consideramos que le daría al aportante un retorno entre el 7 y el 8. Como ustedes ven, es superior al UF más 6 que se esperó cuando se hizo el levantamiento del fondo al principio, que tiene que ver con traspasar a rentabilidad los mayores riesgos que estamos viendo. Obviamente no es un negocio per se más riesgoso de lo que quisiéramos ver, pero a pesar de eso creemos que, ¿no es cierto?, las inversiones hoy día tienen que rentar un poco más de lo que se esperaba a mediados del 19, por las razones que me imagino todos conocemos y, bueno, están a la vista de todos. Y este negocio en particular tiene un yield aproximadamente un poquito más arriba del 3% que también buscaba el fondo. O sea, en términos de negocio, es un negocio que a nosotros nos interesa, nos parece que es una buena oportunidad en un sector que está dentro de todo lo que son negocios de renta, es el negocio que más se ha defendido, renta, digamos, no residencial. Este fondo, como dijo Diego en un principio, no ve negocios de renta residencial, no ve negocios multifamily, eso solamente rentas del tipo comercial e industrial, y en ese espectro si ustedes han podido ver en el mercado, generalmente los negocios que han dado más estables son aquellos relacionados a logística por toda la necesidad de almacenaje que en este periodo solo ha aumentado. Bodegas llenas y cada vez más necesidad de acopiar, más dificultad también para administrar la logística, los puntos de venta. Así que es una industria que la vemos con harto potencial y por lo tanto nos tiene bien entusiasmado este proceso. El negocio no está cerrado, así que si estas cosas, como en todo orden de cosas, se pueden caer el día de mañana y si se cae, bueno, no podremos invertirlo. Estamos haciendo a nivel de equipo el mejor esfuerzo para poder materializar esta inversión. Así que por el momento eso es lo que le podemos contar. Si necesitamos algún otro, entrar algún antecedente o buscar alguna modificación, para eso obviamente lo buscaremos más adelante según esté más avanzado este proceso. No sé si tienen más láminas, Diego. Esa es la última lámina, José Antonio. Quiero agradecerle a todos nuestros clientes por su tiempo y los invitamos a que nos hagan algunas preguntas para podérselas responder ahora. En el caso que, mientras probablemente, para decirlo, ¿no es cierto?, tenemos un chat arriba para los que están asistiendo.
para los que están más familiarizados, me imagino que ya a esta altura estamos todos medio acostumbrados a hacer las preguntas con estos chats y todas esas materias, pero arriba, ¿no es cierto?, en los círculos hay un círculo con preguntas donde si lo aplican se va a abrir una pantalla donde nos puedan escribir por el chat. En el intertanto, mientras alguien nos puede hacer esas preguntas, contarles que si existe alguna pregunta en particular, específica o algo que no se entendió de los datos, quizás nuestra idea era concentrar en poquito tiempo harta información, así que es probable que algún asistente haya entrado un poco más tarde, si es que alguna información no fue la adecuada en la cantidad, en el detalle o la velocidad que les contamos. Desde ya estamos, Diego y yo, el equipo de negocio, a su disposición para poder responder y obviamente todos los banqueros del equipo Vice. Así es que si tuviese una pregunta que prefieran hacerla por teléfono, lo llamamos, encantado. Bueno, ahí buscar todas las opciones para hacerle más fácil a ustedes su cuestionamiento, así que sus preguntas. No tengo preguntas en el chat, así que solamente también me sumo a lo que dice Diego, agradecerle su compañía hoy día en la mañana, esperamos que haya sido de utilidad, tratamos de abarcar todos los temas, los que son buenos como las distribuciones y los que no son tan buenos como que los negocios cuesta cerrarlo o que hay mora o el tema, ¿no es cierto?, de los contratos que se han mantenido bastante bien. Mezclamos de todo porque hacer la inversión y nuestra idea principal es darle a nuestros inversionistas la mayor información que podemos presentar. Este es un fondo público, así que no todas las materias podemos revelarlas en una reunión como esta, pero esperamos que haya sido de su interés y quedamos, como decía, a su disposición para poder volver a juntarnos. Así que, sin más, le doy las gracias y estamos en contacto prontamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen día.